Hola, buenas noches. Esperamos a que ingrese Nahuel y arrancamos. Se ingresó. Amigo querido, ¿Cómo estás, Nahuel? ¿estamos mejor ahí? Sí, estamos bien ahí, Sergio. Ok, Dale. ¿Todo bien? ahí estamos. Todo bien, todo bien. Bueno, Sergio, hoy traigo un tema que anteriormente ya hemos hablado, pero me gustaría traerlo nuevamente porque siento que nunca está de más volver a este tema, pero principalmente porque lo escuché a uno de los empresarios más importantes de Argentina, que es Marco Galperín, el dueño del Mercado Libre, en donde le hacían un ping-pong de preguntas y respuestas sobre qué le diría él mismo a su Marcos Galperín de los 18 años. Ajá. Eh, y entre todas las que él habla, e incluso las que hablamos en la conversación anterior sobre el tema de la perseverancia y demás, habla sobre Nahuel aparentemente se acaba de caer. Podemos esperar en línea hasta a ver si se une de nuevo. Está en Tucumán y quizás su conexión a internet no está funcionando bien. Mientras tanto, podríamos conversar un poquito nosotros, si quieren. Ahí está nuevamente el request de Nahuel. ¿Se te cortó Perdón, amigo, internet? no sé qué pasó, literal. Eh, entonces, bueno, recapitulo, no, lo voy a decir de nuevo. Bueno, para nuestra conversación de hoy, básicamente traigo un tema el cual nosotros ya hemos hablado anteriormente, pero me lo trajo a la memoria una entrevista que vi hace muy poco sobre Marcos Galperín, dueño de Ujú. Mercado Libre, y hacían un ping-pong de preguntas y respuestas, en la cual él mismo decía qué es lo que vos le dirías a tu Marcos Galperín de los 18 años, ¿no? Sí. Y, entra, y entre estos temas, entre los cuales él habla, que son hasta incluso algunos puntos en los cuales nosotros siempre tomamos la posta acá sobre el tema de la perseverancia y demás, él habla que en toda esa vorágine, que lo que debe implicar llevar adelante una empresa como esta, hablaba sobre esa cuestión de disfrutar la trayectoria y no concentrarnos tanto en los objetivos. Entonces, de nuevo a pensar en las trayectorias, a hablar sobre el tema de las trayectorias, a estar conectado con estas cuestiones y de saber de que no es un único objetivo final. Y es más, voy a tus principios, busco algo referente a esto y obviamente lo encuentro porque sé que es un tema que lo tenés presente. Bien, y vos ponés que también deberías estar más preocupado por tu trayectoria actual que por tus resultados actuales. Ujú. Bien, Yo tengo la impresión que Marcos no habrá desestimado la importancia de los objetivos, sino se habrá referido más bien a dejar de posponer el placer para el final, o sea, pensar un poco en conectar lo que te gusta hacer con lo que estás haciendo, porque no solamente eso tiene sentido desde el punto de vista que disfrutas mejor de tu vida, sino que puede incrementar sustancialmente tu productividad. Nunca y en nada vas a invertir tanto como en algo que no te cuesta, claro. Bien, ¿entendés? excelente. Calculo que se habrá referido a eso. Bueno, lo que él también planteaba en algún momento, y que era algo que quería conversar con vos específicamente, que una persona como él, al nivel, ¿no? Que creo yo es de los empresarios más importantes de este país, eh,
habla sobre el hecho de que los objetivos, ese objetivo que él tenía al inicio, ha cambiado totalmente. Ah, Totalmente. Básicamente, claramente hubo una evolución dentro de ese objetivo. Entonces, sí, en esa trayectoria. Normalmente, en esa. aquello en lo que vos emprendés eh, sufre cambios. Es muy raro el caso en que vos empieces algo que esté perfectamente adaptado para el mercado del futuro, porque el mercado del futuro todavía no existe. Mercado Libre es un caso realmente loable de eso, porque fíjate ahora cómo están creciendo con la fintech, eh, y han adaptado, empezaron siendo un mercado de subasta, una copia de eBay, hoy tiene una capitalización de mercado muy superior al propio eBay, que calculo que Sí, seguiría siendo de accionista de Mercado Libre. Pero saliendo de eso y volviendo un poco a lo filosófico, que es lo que nos interesa aquí, es sustancialmente importante encontrar la forma de canalizar tu energía en aquello que te guste, porque para tu fisiología es muy difícil, si no te diría imposible, perseverar demasiado en una tortura, en algo que no te guste hacer, especialmente cuando desde la perspectiva de un empresario tecnológico, como es el caso de Calprim, eh, el mercado tecnológico es un negocio que requiere, que cambia muy rápido, es de los negocios que más rápido cambian de todos los negocios que hay. Eh, y si te va a quedar, digamos, con tus laureles pasados, poco tiempo de vida te va a quedar. sí. Bien. Acá, Sergio, dos cosas. Uh -huh. Primero, si uno apuntaría en algún sentido a, a querer imitar, más, no sé si la palabra sería imitar, porque uno no quiere hacer un mercado libre nuevo, sino iniciar cualquier tipo de emprendimiento. Porque yo no sé si Galperén en su momento habrá tenido en su cabeza que iba a tener un emporio del tamaño en el cual tiene hoy, pero lo quiero llevar a lo más terrenal, a lo que nos podría pasar a cualquier persona que puede estar escuchando esto, que está tranquilo en su casa y que por ahí se le pasaron ideas por su cabeza y piensa que hay algo importante en eso. El punto es cómo sabemos de que realmente le vamos a abocar energía a algo que está bien o que de entrada es un fiasco. ¿Hay alguna forma de tener un feedback para decir? Y también te lo pregunto vos, porque vos también sos una persona que has emprendido. Entonces, desde la experiencia, es cómo se inicia con algo o simplemente dejamos pasar todo. La respuesta corta a la pregunta larga es no lo sabes. ¿Por qué? Por una Ok, sencilla razón. Nosotros los seres humanos somos especialmente eh, eh, incapaces de predecir nuestras propias emociones. Entonces, eso que en este momento te tiene excitado, ese emprendimiento, sí, podría o no evolucionar en algo que te siga manteniendo motivado. Yo creo que es muy importante, me parece que es importante destacar que mucho de eso depende de lo que hace cada uno. Digamos, no podés esperar la motivación de afuera, ¿entendés? O sí. sea, vos a tu cerebro le tenés que explicar que algo es importante para que se interese. Muchas veces es así, o sea, muchas veces algo que vos podés saber conscientemente que puede ser importante, pero no te motiva. Un libro que vos decís, bueno, este libro seguramente me ayudaría. Tenés que explicarte, tenés que entender profundamente por qué ese libro te ayudaría para que tu cabeza se abra, para que puedas enfocarte en eso. No te vas a poder enfocar en algo que no te motiva por mucho tiempo. En el mundo del emprendedurismo hay una, eh, en mi opinión, exagerada concepción de las probabilidades de éxito. El que era muy consciente de esto era Steve Jobs. Steve Jobs declaraba algo que es absolutamente racional, que vos para emprender tenés que ser un poquito irracional. Bien. La irracionalidad es en la decisión de emprender en un negocio. ¿Por qué? Porque matemáticamente las probabilidades de errarle son mayores a las de pegarle. Entonces,
tomar ese riesgo, es darle un salto de fe, es suponer, hay un montón de cosas que son totalmente impredecibles en, en la implementación de un negocio. De hecho, hay muy pocos negocios que sobreviven mucho tiempo, o sea, eso te muestra el capitalismo es voraz. Entonces, para emprender en algo tenés que ser un poquito inconsciente, tenés que estar un poquito loco, hay algo de irracionalidad esperada, tenés que ser optimista. Eh, Ahora bien, cuando te inicias en eso, en esa idea, eh, de acuerdo a tu capacidad de encontrar la forma de mantenerte motivado, porque los resultados van a tardar, eh, eso va a ser una función inmensa del resultado. O sea, el resultado va a depender de tu capacidad de mantenerte motivado por mucho tiempo en emprendiendo. Y vos te podés imaginar que es lo más excitante del mundo, atender, operar tu negocio, pero después en la práctica no va a ser así. En todo negocio hay rutina, en todo negocio hay procedimientos, no todos los días tenés ganas te levantás con el mismo ímpetu. Sí. Y aún así tenés que lograr poder hacerlo y perseverarlo por suficiente tiempo como para darte una verdadera chance de obtener algún resultado. Porque en ese tiempo que vos perseverás en el medio de esto que hablamos el otro día, de los fracasos, hay aprendizaje, hay una curva de aprendizaje que es muy importante. Y que si, volviendo a la premisa de la conversación, no está conectado con vos, no lo disfrutás, va a ser bastante más improbable que sostengas, digamos, la implementación de ese esfuerzo por mucho tiempo seguido. Bien, antes de pasar a la pregunta que la tengo acá separada, hay Podés un leer punto, algunos comentarios, ¿no? sí, sí, Antes de cambiar de pregunta, pero sí. no es para cambiar la pregunta, pero creo que has dado en el clavo en algo que creo que no se tiene en consideración hoy en día, que es lo siguiente, y es algo que realmente lo tengo presente hace mucho tiempo. Cuando alguien emprende y está bien, y está feliz y nada, y muestra por ahí al mundo de que está feliz porque le va bien en su carrera, porque le va bien en su emprendimiento, porque va... Todos generamos como una concepción de que esa persona no tiene malos días, básicamente. Que era lo que vos Bueno, decías recién sobre el hecho del ímpetu, que, o sea, como que... Y ahí la persona también se empieza a cuestionar toda su estructura porque dice, oye, tengo un mal día. ¿Cómo se trata eso? bueno, me parece que es importante lo que decís, porque no existe ningún individuo exitoso en el mundo que no tenga malos días. Nosotros lo que vemos, lo que percibimos es una versión muy filtrada de lo que es la realidad. Eh, Probablemente los zapatos más incómodos del mundo sean los mismos que del mismo hombre que tiene en este momento la posición más poderosa del mundo. Ok, Elon Musk es un tipo que está sufriendo todo el día y es uno de las personas en este momento de los seres humanos más poderosos del mundo. Lo que está haciendo por la humanidad es extraordinario, es un genio en algunas cosas y no por eso está contento todo el tiempo. sí, Todo, hay una condición de nuestro cerebro, un sesgo cognitivo, que se llama en inglés survivorship bias, sesgo de supervivencia. ¿A qué nos referimos con sesgo de supervivencia? Nosotros solamente podemos ver de la realidad una versión filtrada con los casos de éxito. Los noticieros o la revista Fortune no lleva a su editorial a los cementerios de emprendimientos que no funcionaron. O sea, vos no ves los millones de casos que intentaron, vos solamente ves los muy poquitos casos que tuvieron éxito. Eso genera en la población una concepción exagerada de la probabilidad de obtener el éxito. Y hay algo bueno en eso. Eso también está conectado a otra condición del ser humano,
No, pero bueno, después voy a volver a este tema. Ok. Hay algo bueno en la idea de exagerar tu concepción o tus probabilidades de éxito. Y algo que te decía, es condición de ser humano, es la concepción exagerada de tus capacidades. Los seres humanos tendemos a ser demasiado optimistas con respecto de nuestras capacidades. Básicamente creemos que sabemos y que somos más capaces de lo que realmente somos. Si vos haces una pregunta a la población de si maneja mejor o peor que el promedio, la mayoría de la gente va a decir mejor, lo que es estadísticamente imposible, porque siempre hay un promedio, hay una... Entonces, ¿eso qué produce en el ser humano? Esta idea de ser demasiado optimista con respecto a tus capacidades y Sí, de ser demasiado optimista con respecto a tus probabilidades de éxito. Eso produce que te mandes, produce imprudencia. ¿Y la imprudencia qué produce? Produce desastre, produce errores, produce golpes, produce dolor, sufrimiento. Pero hay algo que también produce como producto de, digamos, valga la redundancia, como derivado de esos errores, de ese sufrimiento, de ese exceso de emprendedurismo, que es profundo aprendizaje. En los golpes, en los errores, en la experiencia, es donde realmente uno hace el aprendizaje. Entonces, así como en el caso de Galperín, de Marcos Galperín, han habido en ese momento otros 500 emprendedores como él por ahí acá en Argentina. claro. Y algunos quizás, me animaría a decirte, porque ya conozco cómo funciona ese mercado, seguramente alguno con producto mejor, o, o quizás más capaz, pero no tuvo la suerte, no estuvo en el lugar. Es muy multifactorial, es una cuestión de probabilidades. Depende de tu capacidad, pero también depende de un montón de factores que tienen que ver con la aleatoriedad, con la suerte. Eh, Sobre Bien, todo en un negocio como ese, cuando estás pensando en entregar algo nuevo al mundo. Hoy en retrospectiva es obvio, pero en ese momento no lo era. En la época del Mercado Libre, en forma simultánea, otros habían copiado el modelo de eBay como ellos, que se llamaban derremate.com. Y hoy derremate.com no existe. Y hoy los fundadores de remate.com no existen. Y, y Galperín es conocido en todo el mundo. Al principio, ¿qué factores determinaron que una empresa tenga éxito y otra no? Eran hasta el mismo modelo de negocio. bien. ¿Entendés a dónde voy? O sea, Sí, tenés sí, que sí, hacer, entiendo. no quiero dejar la idea incorrecta ni la sensación de que la No hay que suerte es emprender. todo Claro. lo que determina ni que no hay que emprender. Pero tenés que saber que son miles de factores. Y entre ellos Bien. está la capacidad. O sea, lo que podés manejar, que es cómo te educás, cómo te capacitas, tenés que, eh, tenés que hacer lo máximo posible. Pero por otro lado, tenés que estar preparado para que la suerte no juegue a tu favor. O sea, no Bien. exponerte a la miseria total, ¿entendés? No podés dejar tu trabajo en el banco para mandarte a hacer una startup de internet, porque la probabilidad de que fracases es máxima y podés meter a tu familia en problemas. No puedes dejar una cosa por la otra, ¿entendés? O sea, si no tenés para hacer esas cosas que son tan improbables de éxito, tenés que tener una muy buena red de contención. Si no tenés red de contención, directamente no la podés hacer porque si sale mal, te expones a la miseria total. No es este el Bien. típico lenguaje de conferencias sobre emprendedores, donde se habla, lanzate, eh, tenés fe, todo va a salir bien. No, el mundo es mucho más complejo que eso. Y tenés que prepararte, y tenés que ser prudente, y tenés que perseverar por mucho tiempo, y tenés que tener suerte. Todo eso tiene que pasar. No, Con, y quiero que quede bien claro lo que acabas de decir, ¿no? O sea, el hecho eso de con que vos lo soñés, ya lo vas a tener y así sucesivamente, digamos. O sea, y está hay muy una lejos de ese nota, tipo de charla. y hay una nota, en mi opinión, valiosa de todo esto, algo que ayuda, algo positivo, por Sí, decirlo de alguna manera, que es que si vos sabés que hay un factor suerte que es ineradicable, eh, tu autoestima no se juega tanto. O sea, vos tenés que hacer lo mejor que podés. No una, millones de veces.
¿Cuántos intentos hizo Edison hasta lograr prender una lamparita? Creo que son 5.000 intentos, no sé si. Más o menos 5.000. O sea, ¿qué hubiera pasado si Edison dejaba de intentar al fracaso 453? Claro, Él no sabía lo tendríamos, que ¿no? se le iba a dar en las 5.000. Él perseveró. Él estaba convencido, pero podía hacerlo. Y luego se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Bien. Bueno, aquí Marcelo Arroyo, eh, sobre el tema de que los que estamos hablando al principio, dice, creo también que muchas veces esperamos disfrutar cuando se llega a ese objetivo para festejar. Pero también pasa que cuando cumplimos una meta, no se festeja tanto y nos olvidamos de disfrutar. Me parece importante cambiar de chip en el sentido de no podés estar esperando un objetivo y suponer que eso es lo que vas a disfrutar porque es totalmente, primero que es totalmente falso. Vos no sabés cómo te vas a sentir en ese momento. Eh, pero el disfrute está en el camino. O sea, tenés que saber que ese plan es un plan de largo plazo que tiene que darte Sí, satisfacciones mientras estás en la persecución. De hecho, es un problema alcanzar el resultado, conseguir el resultado. Conseguiste el resultado, eh, te aplaudí a vos mismo, pero ahora tenés un problema nuevo, tenés que conseguir un propósito que te mantenga motivado a futuro, porque ya este resultado lo conseguiste. Entonces, lo importante es concentrarse en el proceso. Yo puedo sí, viajar desde la capital a donde estás vos en este momento, hasta Tucumán, en un auto que alumbre solamente a 100 metros de donde yo estoy. ok, O sea, solo mirando a 100 metros puedo llegar en un viaje de 1.400 kilómetros. Vos tenés que concentrarte en lo que sería, digamos, tu próxima tarea. Tenés aquello en lo que estás tiene que motivarte de tal manera, y eso no depende de aquello, sino de que vos aprendas a motivarte solo, de tal manera que entiendas la importancia y disfrutes el camino. Y no siempre vas a disfrutar, o sea, cuando decimos disfrute no significa que va a pasar la vida excitado, pero que realmente sientas que te da algún tipo de satisfacción. bien. Perfecto. Maricel, y creo que va en línea con esto, dice, obviamente es parte del ser humano, todos podemos tener malos días, pero podemos darlos vuelta. Sí, y también me parece importante hacer la gimnasia, crear el hábito de hacer esfuerzo. No podés depender tanto de las circunstancias, de las condiciones, de cómo te sentís. Tenés que aprender a dominar tu estado de ánimo. Se llama también dominio personal, algunos le llaman así. Eh, Dominar tu estado de ánimo, no podés depender de factores externos, incluso hasta cómo te sentís es un factor externo. Tenés que acostumbrarte, adiestrarte a hacer esfuerzo, eso es muy bueno, es muy importante. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante? Porque si no lo haces vos, el mundo lo va a hacer por vos. Claro. Porque si vos no te esforzás, como esto es una especie de carrera, en el fondo detrás de todo esto hay una competencia por recursos, eh, va a quedar atrás en esa competencia y el mundo te va a obligar. Bien, perfecto. Eh, Marcelo, pone entre paréntesis, ego, ¿nos auto sobrevaloramos? Un poquito sí, y esto es de parte de las investigaciones de Kahneman y no recuerdo el nombre del otro autor, Tversky o algo así, referido al sesgo cognitivo, mencionaba recién que tenemos una tendencia hacia una sobreestimación de nuestras propias habilidades. Sí, En el fondo, aunque todo el mundo yo creo que piensa que se tira para abajo, que se desprecia, en el fondo uno
tiende a evaluarse por algo insensato, digamos, por un valor mayor a lo que realmente uno puede producir. Y creo que en ningún ámbito es tan obvio como cuando recién te recibís de la facultad. Te Porque creo. estuviste tan concentrado en el objetivo de recibirte que no tenés ni siquiera la menor idea de cómo funciona el mercado y salí, pedí cualquier cosa y en realidad no probaste nada a nadie y lo cierto es que en la mayoría de los casos no sabes nada. Bien. Perfecto, amigo. Bueno, escúchame. Ahora, en esta trayectoria hacia nuestro objetivo, nos pasan cosas como explicamos recién, altibajos, por eso estamos en las mejores situaciones, pero obviamente nosotros en esa trayectoria no es una cuestión lineal, vamos subiendo, vamos bajando, y por sobre todo nuestra vida transcurre en el medio, ¿no? Y pasan millones de cosas de las cuales también nos tenemos que hacer cargo, ya sean cuestiones personales o lo que sea, pero a esto lo quiero asociar con otro principio que pusiste, que es, los hechos no dejarán de existir solo porque los ignores. Mm. Bien, Oh, entonces, ese balance, sí, decime, vamos. una, eso sería, digamos, una derivación de la ley de identidad aristotélica. A es A, las cosas son lo que son. No podés tener la torta y comerla al mismo tiempo. Vos podés ignorar la realidad, lo que no podés ignorar son sus consecuencias. Perfecto. Entonces, acá lo que me gustaría hablar es sobre balance. Balance o equilibrio. Nosotros emprendemos, vos emprendiste. Eh, a esto capaz que lo podemos llamar un emprendimiento. Ahora, nosotros por estar acá hablando, estamos dejando otras cosas de lado que no estamos haciendo. Ya sea, no sé, tiempo con amigos, una comida o lo que sea. O hacernos cargo de otros problemas que están pasando ahí. El tema es cómo encontramos un balance entre un emprendimiento, el cual va a tener una trayectoria y un objetivo que repercute a lo largo de toda nuestra vida y básicamente puede serlo todo, con el resto. Y creo que va alineado con lo que decía recién, con el hecho de, bueno, no me voy a tirar sobre todo acá porque puedo dejar a mi familia en la miseria, pero ¿cómo se encuentra el balance o el equilibrio? En economía existe un concepto que es muy importante y cuando me parece que un concepto muy importante, tiendo a creer que la población en general lo debería conocer, no solamente los economistas, que es el concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo alternativo, es el verdadero costo de todas las cosas. Si yo voy a jugar a la pelota y no voy al cine, el costo de oportunidad de jugar a la pelota es que me perdí de ir al cine. Bien, Eh, Todo esto, tu pregunta es cómo, digamos, cómo balanceas tus alternativas, depende de las circunstancias particulares y de la situación en particular. Si vos sos un hijo de un padre multimillonario, podés arriesgarte a hacer cosas que, en que si fracasás completamente no te quedes sin nada para comer. Si ese no es el caso, o si ese es el caso, lo podés hacer. Si ese no es el caso, directamente no lo podés hacer. Si estás por emprender en algo que es una innovación total, para mostrarte que todo esto es multifactorial, es una matriz de muchos factores. sí, Eh, Tendrás que evaluar, digamos, el riesgo de aquello en lo que estás emprendiendo. Hay tipos de emprendimientos que son menos volátiles, más seguros que otros. Entonces, si algo es menos volátil, podés diversificarlo menos. Estás tomando un riesgo menor, ¿entendés? O sea, si yo de repente quiero dejar mi trabajo para empezar una startup de Internet, y yo además sé, porque es importante pensar en términos de probabilidades, no de mis sensaciones emocionales, no de mi optimismo, que la probabilidad de tener éxito en un negocio como ese es una en un millón. Entonces yo tengo que ser consciente de eso y mi apuesta en esa actividad tiene que estar moderada por ese hecho de la realidad. Entonces, bien. como te decía, eh, para sintetizarlo,
la decisión de cómo balanceas tus actividades es multifactorial y depende de cada caso. Bien, perfecto. Bueno, voy a pasar de tema y hay algo que me gustó de los últimos vivos que hicimos, en donde por ahí dejamos algún tipo de consejo o actividad. Y vos me decís que siempre para ponerte en acción hay que compartir determinadas cosas con el mundo. Vos me recomendaste hace tiempo atrás que empiece a escribir. Entonces, básicamente te voy a consultar por acá las dudas que se me generan al momento de escribir, porque vos hasta incluso tenés un principio sobre esto, que es, comencé a escribir, desarrollar el hábito de disciplina, desarrollar el hábito de disciplinar tus pensamientos para que dejen de ser aleatorios y caóticos. Me parece un consejo fantástico, gigantesco. Ahora, Gracias. por ahí me pongo el papel adelante y no sé qué escribir. ¿Qué le pongo al papel? No sé cómo acomodar y siento que hay como un ruido gigantesco dentro de mi cabeza que me dice qué escribir. No lo sé. El punto, yo te pregunto acá, ¿cómo puedo empezar? Ese es un problema que tienen muchos escritores. Primero tenés que elegir un tema, un asunto, o sea, tenés que saber, tenés que empezar a estrechar de alguna forma las posibilidades en la realidad. Supongo que tenés un asunto, que hay un tema sobre el que querés escribir. Y ahí me decís, bueno, pero ahora, ¿cómo busco la inspiración? En mi opinión es importante hacerlo. O sea, ¿qué te quiero decir? Muchas veces eh, calculo que como por cómo funciona la mente, vos podés empezar escribiendo alguna porquería y tu cerebro mismo en la iteración te va inspirando para corregir esa porquería y va armando un concepto, digamos, más claro de lo que querés decir. Otro tip que te puedo dar si no estás muy inspirado es salir a caminar y a pensar. El cerebro tiende a pensar más cuando camina. Yo no soy Bien, neurólogo, no tengo la menor idea de por qué, pero simplemente es caminás así. y Y tendés a pensar, habla con vos mismo, toma nota de tus ideas. El proceso creativo es caótico, vos no podés planear pensar, es muy difícil eso. Vos podés planear salir a caminar o podés planear tu día como quieras, pero en la consecución de tu día pueden aparecer ideas. Cuando aparezcan esas ideas, toma nota de esas ideas. Toma nota y esas notas, esas anotaciones que vas a ir generando a lo largo del día, sí. luego le van a dar dirección a tus pensamientos para el momento que te quieras sentar a escribir. Así que con esto tenés algunos tips que te podrían inspirar, pero podemos Y seguir. el punto de esto de cuando hablas de disciplinar tus pensamientos. Básicamente, ¿a qué te referís con eso? Bueno, eh, esto puede implicar varias cosas. Sí, Al cerebro le encanta la repetición, por lo tanto, si lo que vos querés aprender a escribir o querés aprender cualquier cosa, es muy importante hacerlo. sí, Eh, y sí, solo en la repetición, tu cerebro va a ir modificando ciertos patrones, incluso va a ir cambiando físicamente, eh, y te va a ir permitiendo hacer una especie de aprendizaje orgánico sobre lo que estás haciendo. Solo, yo puedo explicarte que, suponete, es importante cuando escribas que pienses en términos de sintéticos, que trates de ser elegante, que evites repetir palabras, etc. Pero todas esas habilidades van a ser desarrolladas de forma orgánica cuando haga una iteración en el proceso de escribir. Y por otro lado, el hecho de estructurarlo, de tratar de escribir en un mismo horario, predispone a tu mente a mejor en ese momento. bien, Entonces, si vos de repente decidís que querés escribir todos los días, no sé, a las 4 de la tarde te vas a sentar a escribir, trabajás sobre alguna idea que ya tuviste, no esperes que aparezca la idea ahí, pero algo sí, en lo que ya estuviste pensando, podés empezar a materializarlo ahí y bien. luego iterarlo y en el proceso de iterarlo va a ir aprendiendo con certeza a hacerlo mejor. Va a ir Ahora,
descubriendo Sí. algunos detalles que previamente, digamos, no podía identificar. ¿Recomendarías a alguien, o sea, no es que se siente escribir un libro, una idea, artículo o lo que sea, pero le recomendarías a alguien que simplemente escriba lo que piensa como para acomodar todo ese ruido en su cabeza todos los días? Me parece que lo podés decir vos. Vos lo dijiste mejor que yo. Claro que sí. El proceso de escribir es un proceso cognitivo importante y es un entrenamiento. Por lo tanto, es muy importante hacerlo. Los beneficios van a venir después y solo de adelante hacia atrás va a poder entenderlos. Bien, bien. Así que sí, claro que sí. Pero ten en cuenta también esto, estos tips que dijimos recién, es importante tomar nota de la idea durante el día, cuando aparezcan, estar preparado para eso, no ser holgazán, salir a caminar, eh, tratar de pensar en términos de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, consecuencias, consecuencias de las consecuencias, ir ampliando, digamos, y guiándote por tus propios intereses. Es muy importante que te guíes por tus propios intereses. Así es realmente difícil que te equivoques. Y paciencia, ¿viste? No es fácil aprender a escribir bien. Bien, Paciencia, iteración, pero hay muchos beneficios que van a traer de esa actividad. bien, perfecto. Y ahí, nada, vamos a acomodar un poquito el caos, porque incluso vos usás la palabra tipo aleatorios y caóticos. Eh, y cuando dijiste caos, lo primero que pienso es, estamos intentando controlar lo incontrolable. Podemos acomodar un poco el caos, pero la vida es algo que va rotando constantemente, digamos. Digamos, uno habla quizá en términos excesivamente simplistas. No se puede ser absolutista, ¿viste? No, es irracional pensarlo en términos absolutistas. Cuando decía como de caos, siempre algo de caos hay. Pero bueno, nos referimos a poner un poco de orden, ¿viste? Sí, La casa tiene que estar ordenada. No está todo perfecto, pero tiene que estar ordenada. perfecto, perfecto, genial, O genial, genial, sea, amigo. también yo creo es virtud de un pensamiento inteligente es pensar en términos de grados, de circunstancias, de alternativas. En general, ninguna situación es realmente blanco o negro. Bien. Y de hecho, ni siquiera lo verdadero y lo falso, porque por más racional que seas, toda verdad es contextual. Es por el momento. Entonces, algo que es verdad ahora, quizás dentro de 100 años deje de ser verdad. No sabemos lo que no sabemos, nuestro lenguaje es muy limitado, tenemos que ser conscientes de nuestra propia ignorancia. Y paradójicamente te haces más consciente de tu propia ignorancia cuanto más sabes. De hecho, el idiota que toma conciencia de su propia idiotez cesa de ser idiota. Si tomas conciencia, ya no lo podés ser más. Podés ponerte en acción, podés cambiar lo que quieras. Y, y, No es que y sea también, fácil, no, pero no, si no, es importante, lo tenés no, que hacer. para Nadie lo va nada, a hacer por vos. para nada es fácil, eh, pero también pienso que también ser un poco más abierto con todas las ideas o cosas que pasan a nuestro alrededor, digamos. Yo creo que sí, vos podés actuar con mucha convicción y estar muy seguro de cómo pensás, pero yo creo que es muy importante dejar un margen de error. Esa humildad es muy importante. O sea, decir, bueno, yo estoy a full con esto, pero tengo que saber que puedo estar equivocado. Eh, Cuando alguien te dice estoy completamente seguro de algo, eso es una mala señal, alerta roja. O sea, estoy completamente seguro que el dólar se va a ir a 1000. Estoy completamente seguro que si ganan esto va a pasar esto. Eso es propio de no entender la complejidad del mundo en el que vivís. Estás suponiendo que entendés mucho más de lo que entendés. Vos solamente lo que percibís es una versión filtrada, sesgada, con incentivos adversos, porque las noticias son negocios y las malas noticias viajan mucho más rápido y se viralizan mejor que la buena noticia. Entonces, hay
incentivos naturales a que reciban la información sesgada. El ser humano tiende a creer que y a justificar todo lo que hace. Por lo tanto, si vos trabajas en eso, vas a encontrar buenas razones para sentir que lo que estás haciendo es loable, es totalmente moral, y poco a poco te podés ir convenciendo de cualquier cosa. Uno se convierte en lo que hace, uno se influencia por su medio ambiente. Tenés que saber que todo eso te limita, sesga tu perspectiva. Y siempre dejar un margen de error. ¿Y por qué es importante dejar un margen de error? Porque estar atento a la disconfirmación de tus propias ideas es lo mejor que podés hacer por vos mismo. Porque vos podés estar muy seguro de algo, pero si ese algo justo era algo falso, va a limitar tu posibilidad en este mundo. Entonces, si de repente alguien te da la posibilidad de que te enteres que algo es bueno, de algo que, en lo que vos no creías, pero que si lo aceptás puede cambiar tu vida, lo tenés que hacer. Ahora, si estás completamente cerrado, si mostrás condiciones psicológicas, no hay peor cosa, lo peor que se puede heredar es una mente cerrada. Vos podés ser súper inteligente y tener la mente cerrada, y ser capaz de iniciar cualquier tragedia o ser un incapaz total. Siempre tenés que dejar un margen de duda, un margen de error a todo lo que vos considerás es real y es verdadero, a tus creencias. Esto no significa que no soportes tus creencias. Esto no significa que no actúes en función de tus creencias. Pero internalizar esta idea de todo lo que yo creo puede no ser real, puede no ser verdadero, es importante porque puede básicamente te deja una posibilidad de cambiar. Y generalmente cuando practicas esa actitud humilde, luego podés confirmar y te vas haciendo cada vez más consciente de tu propia debilidades, de la necesidad de ser humilde. Las personas realmente inteligentes son humildes, saben escuchar, pero no son humildes porque son buenos, porque lo dice la Biblia. Son humildes porque les conviene. La humildad es inmensamente conveniente. ¿Por qué es conveniente la humildad? Porque es lo que te mantiene abierto a nueva información que podría modificar creencias que te podrían estar limitando. Bien, Amito. Bien, Sergio. Bueno, me parece que es así, y con esta idea, cerrarlo acá y seguirlo la semana que viene, si te parece. Bueno, dale, muchísimas gracias y bueno, que siga todo lindo por ahí. Así es. Gracias, Sergio. Abrazo, Nos vemos. Buenas noches. abrazo, Nahuel, Gerardo.